En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuaremos entonces esta forma básica de ver el contenido de los volúmenes de Luisa Picarreta. Hoy vamos a dar una mirada al volumen 2. Habíamos visto en el volumen 1 el recuento de los 34 primeros años de vida de Luisa Picarreta. Ella como trató de narrarnos todas las gracias especiales que había recibido desde pequeña y cómo Jesús fue preparándola, purificando su alma para esas dos grandes misiones que ella está desarrollando hasta este momento de su vida. El de alma víctima y la preparación para ser ella la primera que abra las puertas al don de la divina voluntad en medio de las criaturas, en vista a esa realización de la promesa que Jesús mismo nos da en el Padre Nuestro, que venga a nosotros su reino y que su voluntad se haga así en la tierra como en el cielo. Y es justamente el volumen 2 en donde ya vamos a encontrar las fechas específicas de lo que Luisa nos va a narrar. Como habíamos dicho, ella comienza a escribir por orden de su confesor, a modo de diario, todo lo que Jesús le comunique, le participe y le haga vivir. Entonces tenemos que, si el volumen 1 no habíamos encontrado fechas puntuales de los acontecimientos que había pasado entre Jesús y Luisa, entre esa íntima unión de esta alma con su Dios, porque era un recuerdo, vemos que la fecha donde ella comienza a escribir es el 28 de febrero de 1899. Tenemos aquí que en este momento, cuando Luisa comienza a escribir su día a día o los acontecimientos de ese momento presente, al mismo tiempo ella estábamos escribiendo el volumen 1. Por lo tanto, el volumen 1 y el volumen 2 fueron escritos simultáneamente. Uno recordando todos los acontecimientos de sus 34 primeros años de vida. El segundo volumen, ya específicamente lo que transcurría, lo que acontecía en su presente. ¿Qué vamos a encontrar en este segundo volumen? Vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo Luisa desenvuelve esa gracia de ser alma víctima. Nos va a continuar narrando de un modo muy particular, muy especial, referente a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, colocando conceptos muy novedosos y profundos, y nos muestra una profundidad mayor de lo que hasta ahora podríamos haber entendido de lo que son estas tres virtudes teologales. Todo esto porque ella lo está viviendo, lo está entendiendo. Y si se trata de un encuentro con Jesús, donde Jesús se le va revelando, ella en cada revelación que recibe, inmediatamente profundiza estas tres virtudes teologales. Virtudes teologales que nosotros recibimos desde nuestro bautismo. En el bautismo recibimos como don la fe, la esperanza y la caridad.
Como ustedes ya saben, estas virtudes teologales son virtudes sobrenaturales. Son un don del Señor a nosotros los humanos, de unas virtudes que sobrepasan nuestra naturaleza. Es decir, así nosotros pudiéramos hacer todo el esfuerzo más magnífico, más grande que la criatura puede hacer, jamás podría alcanzar por sus propias fuerzas una virtud teologal, pues esta es sobrenatural, sobrepasa nuestra naturaleza. Así juntáramos todo el esfuerzo de todas las criaturas juntas para poder adquirir las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, jamás podríamos alcanzarlas porque, como dice, son sobrenaturales, sobrepasan nuestra naturaleza. Y por eso es que es tan apreciado y debemos apreciar tanto estas virtudes, porque es una comunicación de lo sobrenatural al ser humano. El gran tesoro, la grande gracia, lo que significa el bautismo, pues es ahí donde se nos da esas tres virtudes. Es la vida divina que comenzamos a vivir a través de estas tres virtudes y que en el bautismo nosotros nos injertamos en Cristo y en Él, por Él y con Él, podemos desarrollar la vida divina. Esa es la grande gracia que nos trae Jesucristo y que muchas veces nosotros no hacemos todo lo posible para conocer la profundidad de estas gracias y poderles dar el fruto debido en nosotros. Recordemos también que ella ya tiene 12 años de llevar este oficio de alma víctima que también surge el deseo en ella de darse, de inmolarse, como fruto de haber meditado la pasión de Cristo. Nos va a hablar que la caridad es ese amor de Dios que se encuentra en todas las cosas creadas y que todas las cosas creadas nos exhortan a que amemos a Dios. Que la caridad es el motivo principal de ese oficio de interceder ante la divina justicia de Luisa, o sea, este oficio de alma víctima. Es la caridad la que mueve a Luisa a interceder por las criaturas. Luisa también nos va a mostrar, nos va a ir contando cómo Dios se le revela y qué concepto tiene Luisa de Dios. Un punto muy clave en este proceso de perfección y de unión, porque en la medida en que nosotros clarifiquemos el concepto de Dios, en la medida en que nuestro concepto de Dios sea más verdadero y puro, en esa medida se desenvuelve toda nuestra vida y en esa medida lo amaremos y le serviremos y nos sentiremos motivados a sacrificarnos por Él en el amor, porque en la medida en que nosotros concibamos a Dios, tengamos un concepto inmaculado de Dios, en esa medida gozaremos de la bienaventuranza, de la vida eterna, aún aquí sobre la tierra, porque esa es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en la medida en que nosotros conozcamos mejor, purifiquemos nuestros conceptos de Dios, en esa medida vamos a gozar de la bienaventuranza eterna. En el cielo, pues aquí en la tierra estamos tan limitados para gozar de todo lo que es el cielo, pero sobre la tierra, porque aquí también gozaremos, actuaremos y desarrollaremos toda nuestra vida según Dios, según la verdadera imagen de Dios. Continúa también Luisa a narrarnos la indignación que tiene Dios contra las criaturas y cómo movemos acá
a que Dios nos castigue. Esto para motivar a Luisa en ese oficio de víctima, mas también dándole pruebas, digamos, a los confesores presentes de cuánto verdaderamente eran esas revelaciones que Jesús le hacía a Luisa, pues algunos acontecimientos se iban a realizar. En cierta forma, Luisa profetizaba ciertos acontecimientos, como esa grande guerra que hubo entre Italia y África, etc. Luisa ya las había predicho. Y esto hacía ver también a los confesores y a la iglesia que tanto y verdadero eran estas revelaciones, estas luces que Dios le daba a Luisa y que Luisa vivía, ¿no? No falta, y creo que es necesario resaltar esta parte. Luisa jamás se sentía una profeta. Luisa jamás se sentía digna de hablar de lo que acontecía en su alma, de esa unión con Dios, de todo lo que Dios le iba diciendo. Esto de escribir, esto de narrar cada cosa que sucedía en su alma con Dios, con Jesús, para ella era el martirio más cruel que podía Dios pedirle a ella. Ella quería vivir totalmente escondida, totalmente ignorada por las criaturas. Pero los planes de Dios eran otros en vista a esa gran misión que tenía Luisa de comunicarnos el gran tesoro de lo que significa el tercer fiat, el fiat santificador, el don de la divina voluntad en medio de las criaturas, la plenitud de todo el obrar de la Santísima Trinidad reinando plenamente en la criatura. Luisa jamás, y ella hubiera dado todo lo que ella podría haber dado para no escribir, pero esto solo lo hizo por obediencia. El martirio de la obediencia, lo que es la obediencia, ella también nos lo va a continuar explicando durante estos primeros volúmenes. Y aquí en el segundo volumen también comienza ella a manifestar todos los sufrimientos que la obediencia le ocasionaba, le daba o le pedía. Y cómo era la respuesta de ella ante la obediencia, cómo se presentaba la obediencia como una fuerte guerrera dispuesta a dar muerte continua del alma. Esto por su proceso de purificación, mas también por esa grande misión. Y vemos también la disposición de ella, darse a Dios aún en lo más cruel que ella podría sentir en su alma. La humildad, la confianza, la fe, la caridad va a ser los temas de este segundo volumen. Y cómo su obrar, repito, cómo su obrar se va desenvolviendo dentro de la actividad de estas virtudes, en la práctica de estas virtudes. La preciosidad de la cruz. Hay un capítulo por aquí que nos dice que no hay más que una salvación, el cielo. Hay muchos medios para alcanzar el cielo, sí, pero una es la vía para alcanzarlo, que sería la cruz. La cruz es el medio más eficaz para llegar al cielo, para arrebatar las gracias del cielo. Y nos va a hablar, Luis aquí pone la preciosidad del sufrimiento o la preciosidad del padecer, no solamente por un movimiento totalmente psicológicamente trabado, perturbado, sino por los frutos
que vienen del sufrimiento en el cristianismo como cristianos. La preciosidad del padecer. Nuestra única finalidad es el cielo, nuestra salvación. Para alcanzarlo necesitamos de la cruz, para no solamente salvarnos, sino arrancar las gracias del cielo y continuar la misma vida de Jesús aquí en la tierra. Por lo tanto, el cristianismo no seguimos la cruz por la cruz, sino por lo que la cruz nos da, nos permite alcanzar. El sufrimiento es simplemente como una corteza, pero dentro de la corteza encontramos el fruto más dulce y exquisito que podamos gozar y disfrutar y poseer. No es simplemente sufrir por sufrir, es por lo que alcanzamos, por lo que ganamos, por lo que nos transforma. Jesús mantiene a Luisa abismada en su amor, y es en ese amor hacia Jesús y a las criaturas que ella continúa dándose y efectuando ese estado de víctima, como alma víctima. Y por eso también vemos conceptos muy bonitos sobre lo que es el amor y lo que es la caridad, pues la caridad no se puede ver simplemente con Dios, sino que es con Dios y con las criaturas. En la caridad nunca vamos a ver separados Dios y las criaturas. Y por uno y por otro nos impele la inmolación ofrecernos por las criaturas y por Dios, por el conocimiento de quién es Dios, de quién son las criaturas, quiénes son las criaturas para Dios y por eso quiénes son las criaturas para mí. Jesús continúa entonces también abriéndole su corazón a Luisa, un corazón herido, aún por la misma iglesia, aún por las prácticas de nuestra religión. Le comienza a mostrar las hipocresías en las cosas de piedad y que todo esto resulta porque nos alejamos de la voluntad de Dios, porque no buscamos la voluntad de Dios en la iglesia, en las gracias que nos da la iglesia, en los sacramentos. Vemos entonces un panorama también a nivel mundial muy triste y creo que no muy lejano a lo que estamos viviendo hoy, aunque podríamos decir que hoy es peor por la conciencia que hemos tenido o por la inconsciencia de vivir este presente también con un pasado que debimos haber aprendido. Luisa se convierte entonces para Jesús el mayor consuelo, el alma donde él poder encontrar las complacencias y el consuelo para sus penas. Tan es así que vemos que Jesús mismo dice que Luisa es como un sagrario viviente, un sagrario donde él puede compartir sus mismas penas y desarrollar su mismo estado de víctima. Que si el mundo y la iglesia están en ese triste estado, es porque no hemos actuado con una recta intención. Y este es otro punto que Luisa nos va a comenzar a marcar. Es como esas claves de nuestra espiritualidad, de una sana y santa espiritualidad, la recta intención. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? Y es la recta intención, por aquí después nos va a hablar un capítulo que dice, es quien dirige la vida espiritual del alma. En ese mismo proceso, Luisa entonces nos va mostrando, nos va explicando que en la medida en que conozcamos a Dios, también se hace más profundo el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra nada.
Y en la medida en que tenemos esa conciencia de lo que somos, no nos van a afectar las criaturas ni cualquier fuerza, sea humana o diabólica. En la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, no nos afectan las alabanzas o los desprecios o los ataques de los demás. En la medida de conocer a Cristo, a Dios realmente, en esa medida es nuestra respuesta. En la medida en que conocemos a Dios, podemos entender qué es la iglesia para nosotros, qué son los representantes de la iglesia para nosotros. Tiene un capítulo por aquí que Jesús le pide confianza a Luisa y que le pide a Luisa que no haga diferencia entre él y el confesor, entre la persona que la estaba dirigiendo. Jesús le pide confianza. En la medida en que más lo conozca, más crecerá su confianza, y que no quiere que ella vea diferencia entre él y el confesor. Puntos dentro de la vida espiritual que cada uno de nosotros sabemos cuánto difícil es no ver diferencia entre Dios y las criaturas, entre Jesús y nuestros directores espirituales, porque están siempre nuestros esquemas humanos juzgando y determinando las cosas. ¿Qué son las criaturas, las alabanzas o los ataques de las criaturas para nosotros? ¿Cuánto nos afectan? Porque muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera el más mínimo conocimiento real de nosotros mismos y mucho menos entonces de Dios. Y en esto es que Luisa nos insiste: en cuanto más conocemos a Dios, más nos conoceremos a nosotros mismos, y en cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, sabemos cuál es nuestro lugar en medio de las criaturas. Esto es, como nos lo dicen todos los santos con sus propias vidas, somos el último de los últimos. Y si realmente nos sentimos y reconocemos que somos los últimos, en esa medida recibiremos de las criaturas siempre positivamente todo lo que ellas nos ofrezcan o que nos pidan. En este modo entonces vemos un capítulo muy interesante en esta parte de conocer a Dios, un capítulo muy lindo, y es que Luisa se ve rodeada por muchos ángeles y ella simplemente quería la presencia de Jesús. Recordemos que en todo este proceso de revelación de Jesús a Luisa, lógicamente comenzaba a crecer un amor inmenso hacia Jesús, de Luisa hacia Jesús, y comienza Jesús a hacerle vivir unos momentos de privación. Cuando ella no escuchaba a Jesús, no lo veía, no lo sentía, no lo percibía, ella se sentía morir, porque Jesús era su todo, era el amor de sus amores, era su todo, en tal medida en que sin él ella se sentía literalmente morir. Esto va a ser una característica también del corazón de Luisa y una llaga que Jesús le va a dejar de forma especial: el sufrimiento de la privación de Dios, de la privación de Jesús en el corazón de Luisa. En este capítulo vemos entonces que Luisa estaba rodeada por muchos ángeles y ella no veía a Jesús y quería era la presencia de Jesús. Y resulta que Jesús le hace sentir el aliento de él por las espaldas de Luisa, le hace sentir como su respiro. Y Luisa conocía tanto a Jesús ya que simplemente con el modo de respiración, de la respiración de Jesús, lo identificaba, lo reconocía.
y los ángeles quedan totalmente estupefactos, así asustados, asombradísimos. ¿Cómo es posible que esta criatura simplemente con el aliento de Jesús, con su respiro, lo reconozca? ¿A qué grado de conocimiento has tenido esta criatura? ¿Qué grado de conocimiento tiene esta criatura de quién es Jesús? Para decirnos que tanto nosotros conocemos a Jesús y seremos capaces de reconocerlo en cualquier momento, en cualquier modo, en cualquier circunstancia, en cualquier persona. ¿Qué tanto conocemos a Jesús para reconocerlo en el más mínimo movimiento? ¿Estamos esperando la segunda venida de Jesús? ¿Qué tanto lo conocemos para reconocer su venida? Porque hace 2000 y tantos años vino, caminó en medio de nosotros, en medio de su pueblo, habló, explicaba las Escrituras, realizaba prodigios y milagros y ni siquiera así lo reconocieron. Y nosotros estamos esperando la segunda venida. ¿Qué tanto lo conocemos realmente para reconocerlo? Pongamos mucha atención a esto, porque podemos estar rezando, ven, 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 no tardes. ¿Y qué tal que nos pase como al pueblo judío, que todavía a hoy en día dicen, ven, ven, ven Mesías, y hace 2000 y tantos años vino? Y todo esto con esas claves espirituales que ella nos va diciendo, cómo mover nuestro espíritu. De ahí nos habla nuevamente. El Señor no se fija en las cosas grandes que hagamos, sino en la intención con las que lo hacemos. La intención de cada movimiento nuestro, de nuestra vida en nuestra religión. ¿Cuál es realmente la intención en nuestros apostolados, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como cristiano, en nuestro culto, en nuestras devociones? El amor al prójimo ha de transformarse en amor a Jesús. Si no es así, esto no le pertenece a Dios. El amor hacia Jesús ha de transformarse en el amor al prójimo. De lo contrario, no es un amor que le pertenece a Dios. Esto está el 7 de mayo de 1899. El Señor no se fija en las cosas grandes, sino en la intención con las que las hacemos. Y más adelante en los otros volúmenes nos dirá en el amor con que las hacemos. La caridad perfecta tiene como única intención agradar a Jesús. Otra clave increíble. Agradar a Jesús. Todo lo hacemos por agradar a Jesús o por agradarnos a nosotros. Por agradar nuestro concepto de santidad. Para que nos vean qué tan buenos somos. La caridad perfecta tiene como única intención agradar a Jesús. La cruz purifica y desapega de la tierra. Continúa hablando de la humildad y de la sencillez y del conocimiento de nuestra nada, pues esta es la base de la vida espiritual. Esto lo podemos encontrar en el 2 de junio de 1899. El conocimiento de la propia nada es la base de la vida espiritual. El conocimiento de Dios va en proporción al conocimiento de sí mismo. Vuelve entonces a repetirnos este punto que es base, fundamento de la vida espiritual. Jesús le continúa comunicándole las penas del corazón y es eso que más la motiva a ella para continuar ese oficio de alma víctima.
Y en la medida en que Jesús descarga las amarguras en una criatura, en esa medida se aplaca la divina justicia. Vemos un capítulo muy interesante, el 9 de junio de 1899. El pecado de dar muerte a un feto, a un recién nacido. En ese tiempo, imagínense, ya de pronto se estaba haciendo un poco más público esa atrocidad de pecado. Y Jesús también se lo comunica a Luisa, que el pecado de dar muerte a un feto o a un recién nacido y privarlo además del bautismo es el pecado que más grita justicia ante Dios que cualquier otro pecado. Imaginemos entonces en qué estado estamos hoy en día cuando todo se está encaminando a que el aborto aparezca diante de la humanidad como el acto más grande del progreso humano. Y no simplemente se lucha para que el aborto no sea penalizado, sino que se promociona. Estamos ya en un estado realmente demasiado enfermos. Estamos ya en los excesos del mal. No solamente queremos negar la ley de Dios, sino que promocionar los actos más escandalosos, pues el pecado del aborto es el más atroz que la criatura puede cometer. No hay pecado que grite más justicia ante Dios que el darle la muerte a un feto o a un recién nacido, y más aún si lo privamos del bautismo. Resalto pues este capítulo por la actualidad que estamos viviendo. Jesús continúa revistiendo a Luisa de las 3 virtudes teologales para que su vida sea mucho más plena de la Santísima Trinidad y para que el verdadero valor de cada acto en la criatura, unificado al don sobrenatural, sea realmente más perfecto, e encaminándola a esa misión de darnos a conocer el don de la divina voluntad. Uno de los ejes por los que más entonces va a girar este segundo volumen es lo que es el amor, el verdadero amor, la verdadera caridad. Y en la medida en que amamos, más conoceremos a Dios, más conoceremos a nosotros mismos, y en la medida de que nosotros desaparezcamos, nunca pecaremos. En la medida en que amamos, así serán nuestras obras, aunque sean pequeñas. Hay un capítulo por aquí, el 20 de junio de 1899, y habla sobre uno de los santos que de pronto puede hasta aparecer más en esos escritos de Luisa, San Luis Gonzaga. El distintivo de San Luis es el amor. Va a hablar de él en esta oportunidad, y por allá en el volumen 19 creo que vuelve y lo recuerda cómo era el amor del corazón de Luis Gonzaga. ¿Cómo es que todo lo que está realizando en Luisa, este oficio de acto de alma víctima, es el desbordamiento, la estratagema más increíble que el amor de la Santísima Trinidad puede dar a las criaturas? ¿Qué sucedería si falta un alma víctima en medio de nosotros? Desapareceríamos inmediatamente, porque no podríamos comparecer delante de la divina justicia ni un segundo más. En la medida en que reconozcamos lo que es el pecado, en esa medida sabremos que no podríamos estar delante de Dios, y si lo estamos es por obra de su misericordia y por todos esos estratagemas de amor y de misericordia que Él hace para con nosotros, como por ejemplo el alma víctima. Un alma víctima en medio del mundo
es el descanso, el pararrayos, en donde Dios puede continuar esperanzado por nosotros. Por eso, conocer esta fase, este aspecto del alma de Luisa, de su oficio como alma víctima, también nos hace ver la grandeza de su santidad. No es simplemente alma víctima, sí, alma víctima, no. ¿Qué es un alma víctima delante de Dios, delante de los ojos de la Santísima Trinidad? Y que esa alma víctima no es sino que la demostración de cuánto Él nos ama, hasta dónde llega la locura de su amor. Pues no hubo una muestra de amor más grande que la de hacer víctima y pecado a su propio Hijo. Y así esa muestra de amor la continúa en medio de los tiempos por las almas que se ofrecen a Él a continuar ese oficio de alma víctima. Y repito, Luisa ya aquí en ese momento lleva 12 años realizando este oficio de alma víctima, y que no es el único oficio ni misión que ella tiene. El principal es mostrarnos, imagínense si el alma víctima es la muestra de un exageradísimo amor de Dios hacia las criaturas. Ese amor no se va a detener ahí, sino que toma mismo a una criatura para demostrarle lo exagerado y las explosiones de los excesos de amor del corazón de la Santísima Trinidad, que no se rinde sino hasta demostrarnos que tanto Él quiere darnos su propia vida divina, el don de vivir en la divina voluntad, el que una criatura viva totalmente recibiendo a Dios y exhalando a Dios en cada acto suyo, amando tal y cual como Dios mismo ama, el don de la divina voluntad en medio de las criaturas, que es la misión principal de Luisa Picarreta, y es hasta donde la está queriendo llevar por toda su vida, y que nos los va a narrar de cómo realmente vamos a lograr ese estado de santidad, o vamos a conseguir ese don de la divina voluntad, las verdades que contiene esta nueva santidad van a ser entonces depositadas a través de Luisa en estos escritos. La paz en medio de la cruz es el reino de Dios. Jesús establece su reino en el corazón de su madre porque en ella no había sombra de turbación. Le repite la crucifixión a Luisa para poder continuar en la tierra su oficio de víctima viviente ante la divina justicia. Pues si su humanidad ya está glorificada, se sirve de las criaturas de nosotros para continuar su oficio de víctima. La cruz vuelve al alma transparente y resplandeciente. Por medio de la cruz, enviando cruces, Jesús manda flechas a las criaturas para que adquieran tanta gloria, pero pocas son las que aceptan este juego. Que la caridad realmente hacia el prójimo no permite que lo miremos, ni pensemos en él, ni juzguemos sus acciones, pues mirar, pensar y juzgar es la misma cosa. Que tanto, cuánto nosotros caemos en esto, porque todo el acto que hagan los que están a nuestro alrededor, todo es motivo para nosotros juzgar. Juzgar su santidad y por lo tanto hacernos más que ellos, porque nos ponemos en el puesto de ver y juzgar lo que hacen. Es más, vamos a aceptar aún las cosas buenas y luces que los otros puedan darnos en la medida en que yo acepte su santidad. Y para nosotros, ¿qué es la santidad? En la medida, si yo no veo que esa persona cumpla esto y esto, no le acepto las cosas.
realmente nos creemos que estamos tan arriba de los demás. Mirar, pensar y juzgar son la misma cosa. Y lo primero que Jesús nos invita en el Evangelio: no juzguemos, no condenemos. La correspondencia a la gracia es la puerta para recibir los dones de Dios. ¿Qué es corresponder? Si nosotros vamos leyendo todas estas verdades, todas estas claves que Luisa nos quiere compartir, porque es la única finalidad también, ella no quería mostrarse a ella, ni los confesores querían mostrar específicamente a Luisa, sino todas esas claves espirituales que Luisa practicaba para que nosotros la imitemos. Por lo tanto, todas estas claves, todas estas propuestas de Luisa son para que las realicemos. Y en la medida o en la rapidez que las realicemos, estamos demostrando cuánto queremos ser como Jesús, ser hijos de Dios, amar a Jesús. Y la correspondencia a la gracia obtiene nuevos dones del Señor. ¿Qué nos llamó la atención para practicar? Inmediatamente queremos practicarlo, eso es corresponder a la gracia. Desde este segundo volumen, Jesús comienza a mostrarle a Luisa y al confesor el punto que quería llevar a Luisa, a la uniformidad total y plena con él mismo. Y este punto también, resaltémoslo, porque es una tecla que va a marcar en todos los escritos. Uniformarnos a Jesús, ser uno con Jesús, reconocer su humanidad en nuestra humanidad y en esa medida fundirnos solo en esa verdad, en que es Él en nosotros. Y en la medida en que veamos a Él en nosotros, en esa medida Él puede realizar y continuar el plan salvífico en nuestras almas. Jesús quiere uniformar a Luisa como Él mismo. ¿Cómo comienza entonces esta misión de unificar nuestra humanidad a la humanidad de Jesús? Para pensar con su misma mente, mirar con sus mismos ojos, escuchar con sus mismos oídos, para que amemos con su mismo amor. Esa es la finalidad. Y esto es lo que Luisa va desenvolviendo, va desarrollando muy bien, en la medida hasta que ella misma reconoce que Jesús salía de ella, un brazo de Jesús salía de ella. Vamos a ver en los próximos volúmenes más adelante. Estar fundida en la humanidad de Jesús nos abre y nos impulsa a lo que hacía la divinidad en la humanidad de Jesús. Allá es lo que nos están invitando entonces desde este segundo volumen, que esa también sea nuestra finalidad. Y después de decirle esto que está en el 12 de agosto de 1899, el 13 de agosto, un día después de haber escrito que Jesús quiere uniformar a Luisa en él, al otro día, para que veamos también cómo es que Luisa inmediatamente ponía en práctica lo que se le comunicaba. El 13 de agosto de 1899 dice Luisa que mientras adora las llagas del Señor, de repente se ve ella misma en lugar de Él. Otra característica del alma de Luisa: poner en práctica todo. Una característica que debemos realizar. Todo esto no lo leamos simplemente como por conocer lo que Luisa vivió y no. Nos están invitando también a realizarlo, a ponerlo en práctica y tener esa astucia y esa confianza de inmediatamente también hacer lo que hacía Luisa. Tener esa osadía, tener esa libertad de espíritu para realizarlo.
pero es una clave muy especial también en este camino espiritual. Luisa entonces continúa hablando sobre la obediencia. ¿Qué es la obediencia delante de las criaturas? ¿Y qué era también la obediencia para Jesús? ¿Y cómo nosotros debemos ser obedientes como Jesús? Y aquí después vamos a ver en este segundo volumen unos himnos muy bellos que Luisa también le escribe a la obediencia, aquella que más la martirizaba, pero que no podía encontrarla magnífica, esplendorosa, porque ella era la que custodiaba realmente todo lo que Dios le estaba dando a ella en su alma, y que Él era la garantía para realmente caminar en la perfecta santidad y para agradar perfectamente a Jesús. Es con la obediencia. Y como vemos, desde joven, un poco antes de comenzar este estado de víctima, ya Jesús hacía todo lo posible para que Luisa estuviera acompañada por los sacerdotes. Ella estaba sometida a la iglesia a través de sus confesores, y que jamás la van a dejar abandonada hasta el momento de su muerte. Siempre estuvo un confesor, un representante de la iglesia al lado de Luisa. Nos repite el fin de agradar solamente a Jesús, la pureza de Jesús que debemos hacer nuestra, y cómo con la pureza todas las virtudes se nos comunican. En agosto de 1899 es cuando más nos habla de la obediencia. Lucha cruel de Luisa por obedecer, imponiendo a su propio corazón que no pida ni desea a Jesús. Es imposible separar de Jesús a quien ya es una sola cosa con Él. La obediencia es un terrible guerrero que a sí mismo no le dio ni siquiera un respiro de libertad a Jesús, y lo hizo morir, como nos habla el himno de San Pablo. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Sí, somos obedientes, muchas veces somos obedientes, pero solo hasta cierto límite. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Ok, hasta la muerte, sí, pero morir a esto y otro, o morir de tal forma. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. No fue cualquier muerte. Fue una muerte de cruz. La forma más degradable e ignominiosa que puede vivir y resistir un ser humano era morir crucificado. Y a esa muerte Jesús se hizo obediente, hasta esa muerte. Nosotros queremos obedecer, pero según sean las personas, según sean las circunstancias, según sean los medios, sea siempre poniendo condiciones, y muchas veces eso es lo que obstaculiza nuestra unión con Dios. Todos los caminos que Dios nos quiere hacer recorrer, y por qué muchas veces fracasamos porque rechazamos esos caminos. Sí, yo quiero seguirte, pero no por ese camino de tal obediencia, porque no tengo libertad para esto, para aquello y para aquello. No me siento con esas libertades, no quiero caminar por ahí. Quiero seguirte, pero por el que yo creo que sea mejor para mí. No queremos como que obedecer hasta la muerte, o si obedecemos hasta la muerte, que no sea una muerte de cruz. Todo esto era lo que Jesús quería hacerle entender a Luisa, y el camino por donde quería siempre llevarla era ese, al obedecer hasta la muerte, una muerte de cruz. Y eso mismo nos estaba demostrando Luisa, porque escribir era lo más horrible que le podían pedir a ella, y ella aún en eso se sometió. Ella podía soportar cualquier sufrimiento humano,
podía ofrecerse a sufrir cualquier cosa humanamente, físicamente, pero que no la pusieran a escribir, y en eso Jesús no le dio ni siquiera un respiro de libertad. ¿Para qué todos estos escritos? Este escrito servirá para hacer que se conozca quién es aquel que te habla y quién ocupa tu persona. Es el 21 o 22 de septiembre en donde Jesús nos explica un poco y le da a Luisa también como ciertas luces, porque ella decía: no quiero escribir, ¿para qué servirá esto? Esto no tiene sentido. Y Jesús le va explicando realmente el objetivo de por qué la pone a escribir. Es Jesús el que provoca las dificultades de Luisa para poder instruirla, y por medio de las dificultades que ponía Luisa para instruirla, nos instruye a nosotros. Por lo tanto, veamos en estos escritos todo un caminar espiritual. Luisa va a sentir una repugnancia en escribir siempre. Hasta el final de los volúmenes vamos a ver que Luisa todavía sentía esa repugnancia. Y eso puede que sea una clave también espiritual muy aliciente para nosotros. ¿En qué sentido? En que muchas veces decimos unión con Dios es unificación de voluntades, y entonces lo que quiere Él lo quiero yo, y simplemente leer eso significaría que lo que quiere Él lo quiero yo. Entonces, si me pide algo, yo lo tengo que querer, porque si demuestro que no lo quiero, entonces no estoy totalmente purificado y santo. Y muchas veces vamos a seguir sintiendo repugnancias únicamente para Él continuar dándonos a nosotros dones más grandes, o a través del sufrimiento dones a los otros. Luisa sentía la repugnancia, pero obedecía. ¿Significaba que no estaba totalmente unificada su voluntad? No. Vemos aquí en el 26 de septiembre de 1899. Jesús no tiene en cuenta las repugnancias que siente Luisa para obedecer, porque su voluntad está totalmente identificada con la de Jesús. Imagínese eso. Aún ciertas repugnancias no es que estén demostrando que no estamos haciendo la voluntad de Dios, no. El hecho es que hagamos su voluntad, aunque sintamos, y que eso también no sea como un signo de nuestra falta de unión con Dios, porque sí, quedamos en ese ideal, no sentir ni siquiera una repugnancia para demostrar que tanto estoy unificado a Él. Pero Jesús siempre nos va a dejar, como nos va a hablar en otros volúmenes siguientes, cómo Él siempre nos preserva nuestra santidad, haciéndonos sentir muchas veces el pecado. Porque también nos conoce muy bien que sí, que tanto si nosotros nos creemos santos, ¿cómo actuaríamos, no? Se nos sube todo a la cabeza. Otro capítulo también muy, muy clave que no podemos dejar pasar en este volumen 2. 5 de octubre de 1899. Nos va a hablar sobre la obediencia, ¿sí? Y sobre la caridad. Y que la obediencia es la quinta esencia del amor. Y que la obediencia, siendo la esencia más profunda del amor, destruye nuestro amor propio. Pero hay otra parte, se está como que dividido en dos temas. Primero sobre la obediencia y otro es que Luisa estaba meditando en la pasión. Y el punto que quiero resaltar para que no nos olvidemos de porque somos muy fáciles de olvidar este punto, es que cuando meditemos sobre la pasión, no sea simplemente un acto personal, aislado, en mi momento único, isolado de oración, y que tiene que ver con lo que Luisa nos está insistiendo a lo largo de este volumen, hablándonos de la caridad.
El amor a Jesús no puede ir separado de las criaturas. Si la finalidad de las horas de la pasión es reparar las penas del corazón de Jesús, ¿cómo se hará en nuestra vida real en medio de las criaturas? Con las criaturas. Y en este capítulo nos dice: pedir por los enfermos es hacer de médico a nuestro Señor. Pero no es solamente en la esfera de la petición, de la intención o de la oración, es en la esfera de la obra de misericordias corporales, para que una obra de misericordia, como nos lo enseña la Iglesia, no sea simplemente espirituales, tiene que estar acompañado de las obras de misericordia corporales. Y esas obras de misericordia corporales es aplicar el amor de caridad al prójimo, no con intenciones, con hechos. Vestir al desnudo, saciar al hambriento, quitarle la sed al sediento, curar al enfermo, enseñarle al ignorante. Son obras concretas, puntuales para realizarlas, porque ahí es cuando demostramos que poseemos la verdadera caridad, cuando se hace a Jesús, en la reparación, digamos, en ejemplo, las horas de la pasión, pero también cuando las aplicamos al prójimo. Y si habíamos visto al principio de este volumen cómo era que Luisa reconocía a Jesús, al practicar nuestras obras de misericordia es la forma de reconocer la venida de Jesús en el prójimo. Por lo tanto, en la medida en que estemos realizando esas obras de misericordia, de reparación a Jesús, es cuando las realizamos factiblemente en la práctica con el prójimo. En la medida en que estemos visitando al encarcelado, vistiendo al desnudo, lo estamos reconociendo, su visita, su venida. Y así es en esa medida que Él nos va a reconocer cuando lleguemos al cielo. Recordamos estas palabras del Evangelio. Jesús, hice milagros. Jesús, curé enfermos en tu nombre. Jesús, prediqué a muchos pueblos. Convertí millares de personas. No os conozco, obradores de iniquidad. Mas todo lo hicimos en tu nombre. Son obras de iniquidad porque yo no os conozco. Pero ¿cómo si lo realizamos en tu nombre? O díganos pues cómo fue que no te conocimos. Cuando no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo, por lo tanto yo tampoco te reconozco. Y muchas veces es en lo que más caemos. Estamos dispuestos a hacer reparaciones por 40 horas seguidas con la pasión de Cristo, pero no nos movemos para quitarle un poco de hambre al que está ahí afuera. Después nos va a hablar Luisa sobre la esperanza. También trae unos conceptos muy bellos Luisa hablando sobre la esperanza. Tan es así que la personifica toda la esperanza en Jesús. Jesús sería la personificación perfecta de lo que es la virtud de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza. Habla de Nuestra Señora también. Y en este segundo volumen, imagínense, apenas iniciando ella a escribir, cómo es que ella nos habla de María y reconoce a María. Hay un capítulo por aquí donde dice que la Santísima Virgen María ha llegado a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. Una afirmación teológica de esta magnitud para muchos sería casi que escandalizadora. Si muchos ni siquiera la quieren mencionar, ni alabar, ni darle la gloria que María merece, ahora imagínense diciendo esta afirmación, pero que tiene todo un contenido teológico muy sólido, muy profundo,
la Santísima Virgen ha llegado a ser por gracia todo lo que Dios es por naturaleza. Ahí vemos la magnitud de la conciencia espiritual y teológica que ya poseía Luisa también. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Jesús? Un capítulo muy conocido de los escritos de Luisa. ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿Cuál es mi amor a ti y dónde está tu amor por mí? Despojarnos de todo para revestirnos de Jesús y poder vivir con libertad el uno en el otro. Esa es la finalidad de la unión. En la medida en que nos despojemos de todo, nos podemos revestir de Jesús. Y cuando el alma se ha despojado de todo, entonces Jesús entra en ella y junto con la voluntad del alma empieza a construir su casa. Bellísimo también este capítulo, bellísimo todo este volumen 2, que se centra en eso, ¿no? En cómo conocer a Jesús, cómo Luisa veía a Jesús, cómo lo veían las almas y cómo ella se movía entonces a actuar delante de ese amor hacia Jesús y hacia las almas. Y nos lo demuestra aún en lo más desagradable y repugnante que ella sentía era escribir, y lo escribía solamente por demostrar su amor a Jesús. Y se sacrificaba y se sometía a las crucifixiones más crueles por amor a las criaturas, para que Dios no continuase castigándonos o no derramase los castigos que la divina justicia estaba impelida a realizar ante nosotros. ¿Cómo son realmente la fe, la esperanza y la caridad, y cómo nos debe mover a actuar? ¿Qué es la obediencia y la finalidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros? Despojarnos totalmente para revestirnos totalmente de Él, y así, junto con la voluntad del alma, construir la propia casa de Él en nosotros. Y desde entonces, ya después, morando en su casa en nosotros, como su propia casa, o continuar a obrar, continuar a desarrollar todo ese amor y ese objetivo fin último por lo cual creó todas a las criaturas, para que la Santísima Trinidad habite en nosotros plenamente y se dé en plenitud ese hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que realmente sería la confirmación de que Él está reinando plenamente en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San José, ruega por nosotros. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Envía, Señor, apóstoles santos a tu iglesia, al reino de la divina voluntad.